Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Espero que les haya ido bien con el cuestionario. Habrán visto que era bastante accesible, ¿sí? Así que bueno, yo no quiero dejar de tocar algún tema más que resulta, por lo menos a mi parecer, importante que ustedes puedan acceder a la idea de eso, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el derecho penal, ¿sí? Hemos trabajado con la organización del Estado, hemos trabajado con la idea del derecho privado y analizado los principales institutos de este derecho, las obligaciones, los contratos. Con los contratos nos permitió trabajar la diferencia entre los contratos civiles y comerciales con los del derecho administrativo y los del derecho laboral, y después analizamos muy puntualmente cuestiones relacionadas con el derecho laboral, y me parece que el curso quedaría incompleto si no dedicáramos un rato a atender las cuestiones correspondientes al derecho penal, ¿sí? Y entonces avancemos por ahí, ¿sí? La palabra esta, derecho penal, viene del término pena, ¿sí? Que, como ustedes bien saben, la palabra pena es sinónimo de castigo, ¿sí? De la palabra deriva del latín, poena, ¿sí? Y de esa palabra deriva también la palabra punir, punición, punible y punitivo, que tiene que ver justamente con el mundo de las sanciones que se aplican, ¿sí? Entonces, el derecho penal lo que hace es, de alguna manera, representar la faz punitiva del derecho público, ¿sí? ¿Y por qué derecho público? Porque, bueno, nosotros estuvimos hablando del derecho privado, ¿sí? Que es el que involucra a las relaciones entre personas. Una persona física, una persona jurídica, una persona estatal, pero que están en su vida cotidiana, ¿sí? Uno trabajando con el otro, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Un intercambio de bienes y servicios, que es la esencia de la vida económica y social, ¿sí? Ahora, el derecho penal no corresponde a la categoría del derecho privado, porque la creación de sus normas no es posible que sea realizada por los particulares, ¿sí? Es el Estado el único que puede establecer qué se considera un delito. Esto, por supuesto, tras muchos ¿sí? siglos de evolución. ¿Por qué los privados no pueden establecer eh, las sanciones de carácter penal cuando sí pueden pactar un interés o un desalojo, ¿sí? O un cese de un contrato, ¿sí? ¿Por qué no lo pueden hacer? Bueno, porque resulta que el derecho penal trabaja con bienes que son mucho más sensibles que exclusivamente el patrimonio, ¿no? Y aquí entra, en algunos países, la vida y entre nosotros la libertad, ¿sí? Entonces, estos valores, ¿sí? Estos valores de la vida social, ¿sí? Y de la vida jurídica, no se considera que puedan ser los particulares los que acuerden sus términos, sino que se le deja a los cuerpos legislativos como representantes de la soberanía de la nación
la capacidad y la tarea de definir qué se considera delito dentro de una sociedad determinada. En este punto también hay que hacer una diferencia entre el sistema argentino y otros sistemas que por ahí ustedes puedan ver, qué sé yo, por televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos películas o series norteamericanas, ¿sí? Bueno, y allí, en los Estados Unidos, hay un código penal de Arizona, un código penal de California, un código penal de Oregon, un código penal de Rhode Island. Cada uno de los 50 estados tiene un código penal, su código penal. Entonces, por ahí yo estudio Derecho, creo que esto lo habíamos conversado, yo estudio Derecho en Arkansas y no puedo ir a ejercer en Nebraska, porque las leyes son otras. ¿Sí? Yo tendría que volver a estudiar el código de Nebraska y entonces rendir un examen ante la barra de abogados de Nebraska, y en caso de que ellos me autoricen, me habiliten, bueno, entonces sí podré litigar en ese lugar. ¿Se entiende? Pero acá en la Argentina, a pesar de ser un país federal, disculpen, acaba de pasar Blackie, ¿sí? Que se le da por intervenir cuando yo tengo que grabar una clase, ¿sí? Acá en Argentina, a pesar de que somos formalmente federales, nos han quedado algunos resabios de unitarismo. Y en esos resabios de unitarismo está esta cuestión de que el Congreso de la Nación es el que hace las leyes, las llamadas leyes de fondo para todo el país. Entonces tenemos, lo habíamos charlado ya, un único código civil y comercial, un único código penal, ¿sí? Y esa es una peculiaridad, una característica, ¿sí? Del modo de organización jurídico argentino, que como también en algún momento dijimos, no lo hace ni mejor ni peor, simplemente si funciona y la gente es feliz, pues adelante, no hay críticas para hacerle, ¿sí? Bueno. Ustedes disculparán, sí, la intervención de Blackie, se los presento, ¿sí? Bueno, en fin, ahí va. Bueno, continuemos con lo nuestro. Entonces, el derecho penal entonces se ocupa de establecer cuáles son las conductas que una sociedad va a considerar disvaliosas, este es el término que se emplea, ¿sí? Y más allá de eso, establecer cuál es la pena que le corresponde. En este punto es súper importante tener presente que en la Constitución Nacional, en el artículo 18, figura una declaración, ¿sí? Que dice que nadie puede ser penado sino en virtud de ley, ¿sí? En virtud de un proceso fundado en ley, anterior al hecho, ¿sí? Esto indica ya a las claras que hace casi 170 años, algunas cosas ya las tenían muy claras. Una era que los delitos no se declaran ni por decreto ni por sentencia, sino, si fuera por decreto, cualquiera que ejerciera un poder ejecutivo podría haberse tentado de, a los opositores, por ejemplo, ponerlos fuera de la ley por el hecho de ser opositores y mandarlos perseguir. Total, lo decide él por decreto, no le consulta a nadie, con su sola firma alcanza y sobra para que tengan validez. ¿Está bien? Entonces, esto sería una cuestión peligrosa, sumamente peligrosa. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? El Poder Ejecutivo no está facultado desde la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa hasta nosotros. El Poder Ejecutivo no está facultado
para determinar qué es y qué no es un delito. ¿Sí? Bueno. ¿Y por qué no los jueces? Bueno, porque la función de los jueces es resolver si la conducta de un sujeto se ajusta o no se ajusta a lo que la norma establece. La función del juez no es ser un legislador. Para crear la norma están los representantes del pueblo, que fueron elegidos para eso y que cumplen otra función dentro de la estructura del Estado. ¿Sí? Entonces, le corresponde al Poder Legislativo determinar, ¿sí?, qué cosa es considerada delito y qué no. ¿Sí? Y dice, anterior, ¿sí?, la ley tiene que ser anterior al hecho por el cual esta persona es imputada, acusada, investigada, sometida a juicio. ¿Se entiende? Esta persona rompió un vidrio en el 15 de marzo del 2017. ¿Sí? Y resulta que una ley aprobada el 15 de febrero del 2017 había establecido que romper vidrios era un delito, penado con 1 año de prisión, en suspenso. ¿Sí? Salvo reincidencia o acumulación con otras penas. Y entonces resulta ser que a un sujeto lo toman rompiendo, ¿sí?, rompiendo los vidrios 1 año después. ¿Sí? Entonces, es sometido a un proceso en virtud de una ley anterior a cuando lo causó. Es decir, cuando él cometió su hecho, ¿sí?, ya la sociedad, a través de sus representantes, había declarado que esa conducta, ¿sí?, no era considerada valiosa para la sociedad. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la persona cometió ese hecho el 5 de febrero? Y entonces el dueño del vidrio, viendo que se sancionó la ley, va, lo denuncia y lo someten a juicio. Por lo menos lo prenden. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que el caballero o la dama en cuestión saldría en 5 minutos libre, porque por más que objetivamente lo que haya hecho él sea idéntico a lo que hizo el otro, en el caso de este último no es penalmente reprochable, porque la ley se aprobó el 15 de febrero y el hecho se produjo el día 8, o sea, antes. Entonces dice, sino en virtud de ley anterior al hecho, no posterior. En materia de derecho penal, no existe la retroactividad de la pena. ¿Sí? Ahora, sí existe la retroactividad cuando la ley penal se vuelve más benigna. ¿Qué quiero decir? Imagínense que tenemos una persona que está presa, lleva 6 años presa, la condenaron a 20 años de prisión. ¿Por qué? Por conducir un camión, cargado, ¿sí?, de chicha artesanal. ¿Y qué es la chicha? La chicha es un licor, ¿sí?, que se hace en el norte, en el noroeste. Es un licor de la puna. ¿Y qué pasa con la chicha? No, bueno, nada, con la chicha no pasa nada, pero resulta que sacaron una ley en su momento, una ley antigua, ¿sí? ¿Sí? Una ley de la época en la que lo que se pretendía era evitar que la gente circulara
con grandes cantidades de alcohol, se había prohibido la circulación con más de 5 litros de chicha, y se había establecido una pena de prisión altísima. Y resulta ser que era una ley de 1920, no existe, les aclaro, pero es un ejemplo. Una ley de 1920 que nadie se había acordado de revisar, y este pobre tipo cayó, y púmbate, se le aplicaron. Y entonces ya lleva 6 años preso. Y resulta que el Congreso ayer votó una ley por la cual se reduce la pena de 25 años de prisión a 5. Bueno, este sujeto queda libre automáticamente. Pero ¿cómo, profe? ¿No estaba condenado a 25? Sí, estaba condenado a 25. Pero la sociedad considera que el hecho por el cual él fue sancionado ahora no es tan grave. Ahora no merece una pena tan severa. Entonces, para ser coherentes, aquellos que están sancionados por esto, pues su pena se actualiza siempre en caso de que sea más benigna, su pena se actualiza a los valores de la legislación actual. Imagínense que fuera al revés, ¿sí? Que dice, no, a partir de ahora, fusilamiento para los que transportan chicha. Entonces el tipo dice, no, yo tengo 25 años de cárcel, tranquilo, me quedan 19 acá a la sombra. A este fusílenlo, no, yo ya estoy condenado hace rato. ¿Por qué? Porque la ley penal, ¿sí?, es retroactiva cuando es más benigna. Si no, solamente, ¿sí?, se aplica hacia adelante. ¿Está bien? Entonces, miren cuántas cosas vamos viendo, ¿sí? El mismo artículo 18 de la Constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ¿sí? Lo cual es un ejemplo muy claro de la presunción de inocencia, ¿sí? Y está de la mano con la prohibición de la tortura, ¿sí? Esto era una cuestión muy habitual en siglos anteriores, ¿no? Se buscaba que el, entre comillas, criminal confesase, ¿sí? Y había casos de personas que, con tal de que dejaran de pegarles, de torturarles, de arrancarles las uñas, de, ¿sí?, pegarles azotes y demás cuestiones, confesaban cualquier cosa con tal de dejar de sufrir ese martirio, ¿sí? Entonces, presunción de inocencia, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, la defensa en juicio es inviolable, dice la Constitución. También son inviolables los papeles, ¿sí?, la correspondencia de las personas, ¿sí? Así que todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta. ¿Está bien? El mismo artículo también nos dice que nadie puede ser arrestado sino en virtud, ¿sí?, por orden escrita emanada de autoridad competente. ¿Está bien? Esto también es importante, también integra las garantías del artículo 18. Y cuando nos encontramos con esto, surge, por lógica, la pregunta de qué es un delito, ¿no? Y entonces acá, ¿sí?, acudimos a uno de los penalistas más claros que tiene, ¿sí?, el continente latinoamericano, ¿sí?, que es el doctor Zaffaroni. Y Zaffaroni, independientemente de la opinión política que puedan tener sobre él, acá estamos hablando en su carácter de doctrinario, ¿sí?, de
digamos, una de las mentes más brillantes en materia de derecho penal en América Latina. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho Zaffaroni? Zaffaroni ha dicho que un delito es una conducta típica, antijurídica, culpable. ¿Sí? Tenemos cuatro componentes. ¿Sí? 4 componentes en esta definición. Tenemos a la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Bueno, tenemos que ver someramente qué es cada cosa. ¿Sí? Cuando decimos conducta, nos referimos a un obrar consciente y lúcido. Consciente y lúcido. ¿Qué queda excluido fuera de la conciencia, fuera de la conciencia? ¿Sí? Todo aquello que se hace y el sujeto no logra recordar. ¿Sí? Esto puede ocurrir ya sea por cuestiones de tipo neurológico, cuestiones de tipo físico o cuestiones de tipo químico, biológico, físico o químico. ¿Sí? Biológico, ¿sí? Una malformación, ¿sí? O uno de estos síndromes que privan al sujeto de la capacidad de empatía o de sentir determinadas cuestiones. ¿Sí? Y entonces no siente. ¿Sí? Miren, hace muchos años yo fui director de un secundario y tenía una bibliotecaria, ¿sí? Que un buen día descubrió que tenía un problema grave porque estaba perdiendo la sensibilidad de una parte de su cuerpo. Los nervios estaban dejando de sentir lo que pasaba. Y entonces, ¿qué pasó? No sé, ella no se golpeó, no se cortó, no tomó nada, ¿sí? Era un proceso biológico suyo propio, congénito, había nacido con ella y se había desarrollado con ella. Eso quiere decir congénito. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que le pasó? Pobrecita, se quemó, se dejó casi en carne viva la oreja, pues estaba pasando la planchita, ¿sí? Y sintió olor a chamuscado, no se dio cuenta que sí, se había agarrado la oreja con la planchita, pero resulta que ella había perdido esa sensibilidad. ¿Sí? Bueno, imagínense que ustedes tengan un blanco, ¿sí? Tengan un ataque de furia, ¿sí? Lo que algunos denominan emoción violenta, que es probable que ustedes hayan escuchado, ¿sí? Que alguna gente alude a la emoción violenta como una forma de zafar de un determinado crimen, ¿sí? Pero estas no son más que charlas de asado entre gente que ha tomado un poquito de más, porque la verdad es que, ¿sí?, quien alude a una cuestión así es sometido a una serie de pericias y no es sencillo llegar a la determinación de que hay emoción violenta. Entonces, una persona que sufre de epilepsia, por ejemplo, ¿sí? Pero bien, vamos a estos temas. Estas son circunstancias biológicas, ¿sí? También hay circunstancias físicas. Recibió un golpe en la cabeza y perdió, ¿sí? Perdió todo control sobre sí mismo. Es raro, pero hay casos comprobados en los que esto ha sucedido. Y químico, ¿sí? Actuó bajo el influjo del alcohol o de otras sustancias.
Iba a decir de las drogas, y en realidad debo disculparme, el alcohol es una droga, ¿sí? Desde el punto de vista de la drogodependencia, al generar esta situación de adicción, el alcohol debe ser considerado una droga. Entonces, las drogas en general son agentes químicos cuya liberación en el organismo provocan alteraciones en los sentidos, ¿sí? En la percepción de las cosas. Entonces, la gente actúa diferente, claramente. Muy bien. Entonces, ¿qué es entonces una conducta? Una conducta es un obrar consciente. Consciente, lúcido, consciente, lúcido. La persona sabe lo que hace. ¿Está bien? La persona no pierde el control de lo que hace. Distinto es que le salga otro resultado, ¿sí? Pero desde el punto de vista del derecho es una conducta, ¿sí? Luego nos vamos a encontrar con situaciones que eximen la conducta. Y acá, por ejemplo, si yo tengo que entrar a la vivienda de otra persona para salvar la vida de un hijo, ¿sí? Acá opera, bueno, ustedes se imaginarán, la teoría del mal menor, ¿sí? Entonces yo no seré condenado penalmente, tendré que pagar los gastos de lo que rompí, pero no voy a ser condenado penalmente. ¿Está bien? Sí, esto también opera en el análisis de las conductas. Entonces decíamos, perdonen, conducta, en primer lugar, ¿sí? Decíamos, típica, ¿sí? ¿Y qué es la tipicidad? Miren, los penalistas hablan de lo que se llama tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? El tipo penal es la descripción de una conducta tal cual aparece redactada aquí, en el Código Penal. Entonces, qué sé yo. Miren esto. Dice, serán reprimidos, artículo 140, ¿sí? Serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiera en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajo o servicios forzados o a contraer matrimonio servil. Acá tenemos un tipo penal, ¿sí? La ley establece, ¿sí? Establece cuál va a ser la pena y establece un mínimo y un máximo. Un mínimo y un máximo. Muy bien. Y después explica en un tiempo verbal muy particular, que es el futuro del subjuntivo, que creo que se usa nada más que para redactar los códigos penales en castellano, hace una descripción de la conducta que se quiere penar. Entonces, dice, el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. ¿Sí? Entonces, ¿quién es reprimido con esta pena de prisión? ¿Quién es reprimido? El que somete a esclavitud y el que se aprovecha de esa esclavitud. Muy bien, fantástico. ¿Sí? Dice, por ejemplo, se impondrá 142 bis.
se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. Entonces yo secuestro a un sobrino de ustedes porque ustedes tenían que firmar un contrato. Lo llamo por teléfono, ¿sí? Digo, no vayas a firmar. No, que esto, que aquello. Mira, sí, mira, me saco una selfie, me grabo con el nene atrás, me lo pongo a UPA de acá, saludarlo al tío, listo. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy en esto. ¿Sí? Sustraigo, retengo u oculto a una persona con el fin de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Y si lo logro, es decir, si le causo ese perjuicio, no solamente lo retengo, sino que, es decir, que lo retengo, lo intimido, ¿sí? Sino que además logro que no haga lo que él quería hacer, se agranda la pena. ¿Sí? Eso es el tipo penal. Y en esto, parecido no es lo mismo. No, mire, es casi como que... No. En esto, los abogados denunciantes y los que trabajan en las fiscalías son súper precisos, ¿sí? Porque tienen que identificar cuál es el tipo penal que se está violando, ¿sí? ¿Cuál es el tipo penal que está en juego? ¿Está bien? El tipo penal va a determinar si estamos o no frente a un delito. ¿Está bien? Si estamos o no frente a un delito. Entonces dijimos, tenemos la conducta y tenemos la tipicidad. Bueno, tenemos que hablar de algo más, ¿sí? De la antijuridicidad. ¿Y qué es lo antijurídico? Lo antijurídico es que lo que pasó vaya contra el orden jurídico, que se supone representa el interés social. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, yo tengo por acá dice, se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. ¿Sí? Y entonces, artículo 90, se impondrá reclusión o prisión de 1 año a 6 si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiera inutilizado para el trabajo por más de 1 mes o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. ¿Sí? Estamos en el capítulo de las lesiones. ¿Sí? Y ¿qué pasa si entra de urgencia en la guardia una persona que viene del campo, estaba trabajando en la cosecha, ¿sí? Y que de pronto cayó al piso gritando de dolor, se desmayó y cuando llega se dan cuenta, ¿sí? Que tiene un conteo de glóbulos blancos altísimo, el tipo no reacciona y lo meten en el quirófano. Y cuando lo abren, les salta a la cara el pus de un apéndice explotado. Peritonitis. Los médicos hacen lo que pueden y lo salvan, ¿sí? Pero el pobre tipo se tiene que quedar más de 1 mes internado para recuperarse. Y entonces, bueno, se están cumpliendo las previsiones del artículo 90, chicos, ¿sí? Es más,
Cuando él entró, entró con un apéndice. Está bien, estaba mal, infectado, todo lo que. Cuando se va sin el apéndice. ¿Sí? Había entrado con la piel completa. Ahora se va con la piel cocida. Tenía sensibilidad en ese costado del vientre. Ahora no lo tiene. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Es un delito? Sí, bueno, a ver, es una conducta. Porque todo el equipo médico, perdonen, les decía, todo el equipo médico, enfermeros, anestesistas, los cirujanos, todos trabajaron conscientemente, nadie falló. ¿Sí? Hay conducta. ¿Es típico? Claro que es típico. ¿Cómo no va a ser típico? Es más, hacemos el ruido de, ¿sí? Bisturí, escalpelo, hay un instrumentador ahí que es partícipe necesario, cómplice. Le da a ese que tiene las manos así, le da los instrumentos para que le abra la panza al otro y le saque las... ¿Sí? Y encima, capaz que hasta aplauden cuando termina el proceso. Bueno, tenemos claramente una conducta. Y tenemos claramente que esa conducta cae en la descripción que hace la ley. Es una conducta típica. Pero ¿qué pasa? No es antijurídica. ¿Qué quiere decir que no sea antijurídica? Quiere decir que no va contra el derecho, no va contra el orden jurídico. ¿Sí? El bombero que tiene que entrar, que para rescatar a una persona tiene que romper. ¿Sí? El maestro, ¿sí? Que tiene, o tenía, sí, bueno, tenía, en los tiempos de normalidad, tenía 4 horas retenidos, ¿sí? Contra su voluntad a 30 nenes de 7 años. ¿Sí? Podríamos decir tanto. ¿Mm? El empleado del taller mecánico, ¿sí? Que le dan la orden de que desarme para el tipo va para arreglar, ¿no? Pero en ese momento rompe todo. ¿Sí? Daños. ¿Está? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una cantidad de situaciones. Una cantidad de situaciones en las que tenemos a personas a diario haciendo conscientemente cosas que el Código Penal describe y por las cuales nunca van a ser acusados y mucho menos van a ir presos. Digo, ¿por qué? Bueno, pues porque no son antijurídicas. Pero bueno, supongamos que haciendo el análisis de la cuestión, nos encontramos con que una, ¿sí? Una persona ha cometido un acto cualquiera que puede ser calificado de conducta. Esta conducta, pasada por el tamiz de la tipicidad, resulta atípica. No hay ninguna exención, es decir, no hay ningún permiso para que la persona haga esto. Entonces, ¿sí? No es un militar que vuelve a su casa y va con el arma reglamentaria en el colectivo, ¿sí? Cuando nadie puede ir armado en el colectivo. Pero el personal de las Fuerzas Armadas sí. ¿Sí? Y los policías en la provincia de Buenos Aires están obligados a portar sus armas, incluso cuando están en el franco de servicio. ¿Sí? Y entonces no hay ninguna excepción. La conducta es típica, es antijurídica. Hay que ir por el último punto del análisis, es decir, trabajar la noción de culpabilidad. Acá nos vamos a encontrar con dos cuestiones, ¿sí?
Una de ellas es los accesorios y otra cosa es la principal. En la principal vamos a ver que la conducta se puede calificar de dos maneras. La conducta puede ser dolosa o la conducta puede ser culposa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir dolo? ¿Qué quiere decir dolo? Bueno, dolo quiere decir, desde el punto de vista técnico, quiere decir el querer del resultado típico. Esto significa que yo quería generar el efecto que causé. Yo quería matar, yo quería robar, yo quería incendiar, yo quería asustar, ¿sí? Yo quería falsificar, yo quería ejercer como arquitecto, ¿sí? Pero no pasé de segundo año de la escuela técnica. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Eh? Dolo. El querer el resultado típico. Yo quería conseguir eso. Luego viene la noción de culpa. En materia de derecho penal, la noción de culpa implica tres posibilidades. El que actúe por imprudencia, impericia o negligencia. Imprudencia, impericia, negligencia. Esto es un tema que se debate muchísimo, muchísimo, cuando estamos frente a situaciones muy dolorosas, como por ejemplo un accidente de tránsito en la vía pública, en la cual una persona pierde la vida a manos de un conductor que no estaba en condiciones de conducir por su estado de ebriedad o de narcoticidad. ¿Eh? Y entonces, bueno, el defensor penal, ¿qué es lo primero que va a decir? No es una conducta. No es una conducta. El tipo no estaba en condiciones de saber lo que estaba haciendo. Está borracho, perdido, no entiende nada. ¿Sí? Esa va a ser la defensa de cajón. ¿Sí? El primer gran argumento de la defensa va a ser ese. ¿Está bien? ¿Qué le va a decir la otra parte? No, el tipo estaba lúcido. Cuando empezó a tomar sabía que tenía que manejar. ¿Sí? Si no, no hubiera tomado. Una punta, otra punta. Vamos a suponer que se superan todos los exámenes y llegamos al último punto. ¿Sí? ¿Eh? Y entonces, el homicidio, porque es un homicidio, mató a alguien, ¿el homicidio es culposo o el homicidio es doloso? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Y entonces decíamos, chachán, ¿qué pasa? Miren el artículo 84 bis del Código Penal, que dice, será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. De 2 a 5 años. La pena será de 3 a 6 años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diera a la fuga o no intentase socorrer a la víctima. Y entonces, ¿sí? El artículo 84 bis habla de la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. Esto es culpa. El artículo 79 dice, se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro. Punto. Entonces, yo
soy abogado de la familia del fallecido, yo le voy a pedir 20 años, 24 años. Le voy a tratar de conseguir el máximo de la pena. ¿Sí? El abogado del otro va a pedir el mínimo. Yo voy a tratar de que se enmarque en el 79 y el otro va a tratar de que se enmarque en el 84 bis. ¿Sí? De donde ustedes podrán apreciar la distinción entre dolo y culpa, ¿sí? En cómo el código castiga en el caso del dolo y cómo en el caso de la culpa, bueno, establece otros reparos. Entonces, será importantísimo cuando el sujeto es imputado, es decir, cuando se le atribuye la comisión de un delito, digo, será importantísimo que la persona sea encuadrada en una conducta culposa o dolosa, porque las consecuencias tienen abismales diferencias entre una y el otro. ¿Sí? Y entre una y la otra justamente está la tarea de los abogados, los fiscales, los defensores, los peritos, ¿sí? Las pruebas, los testimonios, todo, que será resuelto por los jueces, por supuesto. Ahora, yo les decía, esta es una cuestión, la cuestión del análisis en sí de lo que es la culpabilidad. Y otra cuestión es el tema de lo que se llaman circunstancias que eximen o agravan, ¿sí? Existen eximentes de responsabilidad, existen agravantes de responsabilidad, ¿sí? Entonces, voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero un padre o una madre que somete a sus propios hijos al ejercicio de la prostitución, ¿sí? No solamente poner a un menor a realizar trabajo sexual es un delito, sino que además en este caso hay un agravante porque justamente la persona que debía ser el mayor respaldo de esos niños es quien los traiciona sometiéndolos a este tipo de vida. ¿Sí? Es un agravante. ¿Sí? Y después están los eximentes. Viene la policía a buscar a mi mujer y dice, su esposa mató a alguien, ¿dónde está? Que estamos buscando, y ustedes tienen una orden para entrar a mi casa. No, bueno, entonces no entra. Pero usted le esconde, seguro. No, mire, yo no le escondo, y si le escondiera, traiga la orden y veremos. ¿Sí? Y yo efectivamente la tengo, está en casa, ¿sí? Está escondida en el altillo, le pasé comida, bebida, papel higiénico, agua para que se lave, un jaboncito. ¿Está bien? ¿Sí? Y a la noche, cuando cae el sol, ¿sí? La hago salir por una casa de atrás, ¿sí? Que ¿sí? Es de un vecino que se fue de vacaciones a Córdoba y me dejó las llaves. ¿Sí? Y entonces el día de mañana descubren que yo la ayudé. Y me quieren acusar a mí de complicidad, de encubrimiento. Bueno, entonces yo voy y les muestro. En el Código Penal, donde aparece que el esposo, el padre, el hijo, la madre, no están obligados a denunciar a su pareja, a su hijo, a su ascendiente, a su descendiente. ¿Sí? Y entonces en ese caso, ¿qué tenemos? ¿Tenemos que hay una conducta? Sí. ¿Tenemos que es antijurídica? ¿Tenemos que es típica? Sí. ¿Tenemos que es antijurídica? También. ¿Tenemos que es culpable? No, seguro. Pero hay ciertos deberes de lealtad
intrafamiliar que el código los reconoce y protege, ¿sí? Poniéndolos en esta categoría. Bueno, espero no aburrirlos, que les haya resultado interesante. Y el próximo encuentro será el último encuentro. Ahí yo de firme ya espero poder aunque sea saludarlos un rato. ¿Sí? Y bueno, les voy a mandar también a través del campus las indicaciones para preparar el final. Bueno, espero que les haya ido bien con el cuestionario este que preparé y que les haya resultado entretenida esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado. Sigan cuidándose, les voy a pedir, rogar, solicitar. Chao.